Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo número 8, el versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para el estudio de su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar con nosotros en este lugar. Agradecemos la compañía de los amigos y amigas, pero también la presencia de los hermanos y hermanas. Padre querido, damos gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos y bendecidas también. Bendiga también, Padre querido, a aquellos y aquellas que queriendo estar en este lugar no han podido, y a otros que queriendo recibir este mensaje en esta hora no lo lograron, pero que reciban su bendición, querido Dios. Prepárenos y habilítenos, y haga posible, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el versículo 15 aparece una palabra interesante. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿cómo dice?, de adopción. ¿Qué significa ser adoptado en la familia de Dios? Para entender lo que significa ser adoptado en la familia de Dios, debemos hacer un recorrido, un largo viaje, y trataremos de hacerlo lo más corto posible. Ponga cuidado y atención, porque entender cómo Dios nos adopta en su familia nos hace comprender la grandeza del plan de salvación. El apóstol Pablo escribe el libro de Romanos para explicar lo que es la salvación en Cristo Jesús. Todo el libro de Romanos es una belleza, es un tratado sistemático acerca de la salvación. Y antes de entender la palabra adopción, lo que es ser adoptado en la familia de Dios, debemos comprender una serie de detalles que Pablo explica en los capítulos anteriores. Hagamos, número 1, una breve reseña, una síntesis apretada de todo el libro de Romanos. En algunos minutos comprenderemos cuál es el contenido del libro. En toda la Biblia no hay otro libro como Romanos que explique el plan de salvación. Toda la razón de ser de la existencia humana es alcanzar la salvación en Cristo Jesús. La salvación se hace tan interesante que no es un concepto, no es una doctrina. La salvación es una persona y la persona se llama Jesús. Pablo presenta entonces una cristología en el libro de Romanos. Como lo sabemos, centra la salvación en Jesús, haciendo un análisis real de la experiencia humana, no solamente de los gentiles, pero también de los judíos. Hagamos esa breve reseña de todo el libro. Hay 5 partes en el libro de Romanos que se pueden aprender fácilmente. Si usted logra comprender estas 5 partes, se le hace más fácil comprender el libro. Y entonces ubica en la parte apropiada lo que debemos estudiar. Y entonces comprende en forma indicada lo que Pablo nos explica. Mire qué fácil es entender la estructura del libro. Cuando Pablo comienza su libro en el capítulo 1, nos dice que los gentiles son pecadores. Y nos presenta la experiencia de aquellos que no creyeron en Dios. En el versículo 21 dice él, no le quisieron dar gloria, no quisieron glorificar a Dios. Entonces vinieron las consecuencias. ¿Recuerdan los antediluvianos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No quisieron darle gloria a Dios y decidieron entonces hacer como ellos pensaban. Terminaron adorando, número 1,
adorándose a sí mismos. Número 2, adorando cuadrúpedos. Número 3, adorando aves. Y número 4, adorando reptiles. La situación se hizo tan difícil que cayeron entonces en la idolatría, cayeron en una adoración falsa, cayeron en un problema de manifestación de pecados, pecados bien feos y grotescos, terminaron con la muerte y con un estilo de vida completamente separado de Dios. Entonces los gentiles fracasaron completamente porque rechazaron a Dios. En el capítulo número 2 nos habla de los judíos que rechazaron a Jesús. De modo que cuando entra el capítulo número 3 nos dice que tanto judíos como gentiles están completamente perdidos. La primera parte del libro nos habla de la condenación. La segunda parte del libro, que empieza en el capítulo 3, versículo 21, nos habla acerca de la justificación. Justificación significa perdón de los pecados, significa liberación de la culpa por el pecado. La parte número 3 del libro nos habla de la certeza, la seguridad de la salvación. La parte número 4 nos habla de la misericordia y la parte número 5 nos habla de la vida práctica. Todo el libro nos habla, número 1, de la condenación, número 2, de la justificación, número 3, de la certeza o seguridad de la salvación, número 4, de la misericordia de Dios y número 5, de la vida práctica. Todo esto para que el que estudia el libro comprenda que la salvación siempre ha sido, es y será un regalo de Dios. Y ese regalo viene en Cristo Jesús. De allí comienza Pablo a hacer un análisis profundo en cada una de las partes. Lo que nosotros debemos estudiar cae en la segunda parte, la que tiene que ver con la justificación. Y de la segunda parte que tiene que ver con la justificación, capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, nos interesa ir al capítulo 5. Pero estamos tomando prestada una palabra del capítulo 8, versículo 15, que tiene que ver con la certeza y la seguridad, para entender lo que Dios hace en el capítulo número 5. Iremos despacio. Primero algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Es usted una persona pecadora, sí o no? ¿Sus padres eran pecadores, sí o no? ¿Sus abuelos eran pecadores, sí o no? ¿Viene su familia de Adán y Eva, sí o no? ¿Pecaron Adán y Eva, sí o no? ¿Sí o no? Le tengo buenas noticias. Cristo vino a pagar el precio del pecado. Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero usted debe comprender y debe entender cómo lo hizo Dios. Y Pablo explica cómo lo hizo Dios. Llama la atención que aunque el hombre fracasa, Dios toma el fracaso humano y lo toma para sí, para entonces darle al hombre el triunfo de Cristo Jesús. Por eso la palabra clave de todo el libro de Romanos es la justicia de Dios. ¿Cuál es la palabra clave? La justicia de Dios. Romanos capítulo 3, vamos rapidito. Romanos capítulo número 3, mire cómo aparece esta palabra, versículo 21. En esta segunda parte del libro, Romanos 3:21. ¿Cómo dice el versículo 21? Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué dice Pablo? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Significa que Dios da y hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando Cristo iba a ser bautizado y Juan se oponía, Cristo le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. ¿Por qué toda justicia? Porque si yo no me bautizo, no tengo el derecho de salvar a los pecadores. Porque si yo no lo hago, no soy el ejemplo, el testimonio que ellos necesitan ver. ¿Cierto o falso? San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciere de agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. ¿Vino Cristo y se levantó del agua? Sí. ¿Fue bautizado por Juan? Sí. ¿Apareció el Espíritu en forma de paloma? Sí. ¿Habló Dios desde el cielo? Sí. De manera que Cristo da el paso que usted debe dar para que usted tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. ¿Se entiende o no se entiende? Cristo hace por nosotros, hace en nosotros y hace con nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Pablo exalta la justicia de Cristo.
Número uno, somos pecadores. Número dos, Cristo nos da por gracia su justificación, el perdón de los pecados. Entonces, la pregunta, ¿significa que estamos sin Cristo completamente fracasados? Efectivamente. ¿Qué somos delante de Dios si nos mantenemos como pecadores sin Cristo Jesús? Pablo entonces va al capítulo 5 del libro de Romanos y empieza a decirnos 4 cosas que nosotros somos cuando no tenemos a Cristo. Romanos capítulo 5, vamos rapidito. Estamos tratando de poner la mesa para llegar a lo que queremos. Romanos capítulo 5, mírelo como lo explica el apóstol Pablo, versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos, número 1, débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo nos llama Pablo? Débiles. ¿Y qué más? Impíos. Cuando no tenemos a Cristo somos débiles. ¿Qué significa débiles? Significa que por nosotros mismos no podemos resolver el problema del pecado. Significa que no tenemos fuerzas sin Cristo. Significa que estamos completamente fracasados. Impío significa que no tenemos intereses en las cosas espirituales si no tenemos a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y el apóstol Pablo dice más adelante, versículo número 7, dice él, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice ahora? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi pregunta, ¿murió por nosotros cuando éramos pecadores, sí o no? ¿Qué significa pecadores? La palabra que ahí aparece significa que no le dieron al blanco, que fallaron el tiro al blanco. De manera que somos débiles, somos impíos y somos pecadores cuando no tenemos a Cristo Jesús. Y todavía hay una palabra peor, versículo número 10. Pablo nos llama ¿cómo? Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Así que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque éramos enemigos, Dios hizo posible a través de Cristo que pudiéramos reconciliarnos con Él. Y entonces dice, si siendo enemigos Cristo hizo el sacrificio por nosotros, mucho más estando reconciliados, entonces seremos salvos por su vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿nota usted el empeño de Dios en la salvación suya y mía? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién era lo más valioso que Dios tenía? Cristo Jesús. ¿Qué es lo más precioso para Dios? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Dios con nosotros. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Débiles, impíos, pecadores y ¿qué más? Y enemigos. Enemigo significa que pertenece al ejército opuesto. Sin Cristo, usted pertenece al ejército opuesto. ¿Y cuál es el ejército opuesto de Dios? El ejército de Satanás. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y usted no quiere estar en el ejército de Satanás. Si usted no está en el ejército de Cristo, Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Por eso es interesante ver cómo lo ha hecho Dios. Pregunta número 1. ¿Se entiende lo que Pablo nos está diciendo? Tenemos que entender esto para llegar a la belleza que tenemos que llegar. Número 1, los impíos se alejaron de Dios. Número 2, los judíos rechazaron a Jesús. Número 3, Cristo vino a establecer la justicia de Dios. Y a pesar de que éramos pecadores, débiles, impíos, pecadores y enemigos, Dios envió a Cristo a morir por nosotros. No es porque usted sea bueno o sea malo, es porque Dios es misericordioso. La salvación siempre será por el amor de Dios. Y mientras más pecador tú seas, mientras más pecadora seas, mejor tú entenderás el amor de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pablo entonces pasa a explicarnos algunos detalles del pecado. Versículo 12, Romanos 5:12, vamos rapidito.
La Biblia es un manantial maravilloso. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. Si va al versículo 14, aparece la palabra transgresión. Si va más adelante al versículo número 19, sigue apareciendo la palabra desobediencia. Todo lo que viene después del versículo 12, Pablo quiere explicar hasta el versículo 19 el problema del pecado. Lo interesante de Pablo, ponga cuidado, estamos haciendo un repaso, es cómo él utiliza la palabra pecado con distintas palabras que tienen distintos significados para hacernos ver cómo caemos en pecado y en problema de formas distintas. Versículo número 12, aparece la palabra pecado. La palabra pecado que ahí aparece significa que falló el tiro al blanco. ¿Saben lo que es un tiro al blanco? Seguro que saben lo que es un tiro al blanco. Allá está el blanco, aquí está usted. Usted dispara al blanco, ya sea con una flecha, ya sea con un revólver, lo que sea. Cuando usted le tira al blanco y falla, entonces usted cometió pecado. ¿Le parece bien si aclaramos esto espiritualmente? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? ¿Han oído la palabra Torah? Yo no dije Torah, yo dije Torah. Sí, porque una vez le pregunté a una señora que quién era la hembra del toro, y la señora dijo la tora. No, un momento, la hembra del toro es una vaca, pero Torah es una palabra hebrea. La traducen en español como ley y la traducen en griego como nomos, pero el verdadero significado de la palabra Torah es hermoso. Torah significa el camino a la felicidad. ¿Qué significa Torah? El camino a la felicidad. Por eso cuando usted peca, falla su disparo al camino de la felicidad. ¿Se entiende ahora? El pecador no camina conforme al camino de la felicidad. El pecador falló al blanco del camino de la felicidad. Cuando Cristo viene a la tierra, deja bien claro, San Lucas capítulo 24, versículo 26, versículo 49, que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso a los libros de Moisés se le llama la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros. La idea de la Torá es explicarle al ser humano qué es lo que Dios quiere con el ser humano. El afán y el anhelo de Dios es que sus hijos sean felices, ¿cierto o falso? Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El mal vino con el pecado, pero Dios no se separó de los seres humanos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a hablar con Adán y Eva? Dios. ¿Quién estableció un camino de regreso al cielo? Dios. La escalera de Jacob, ¿dónde estaba apoyada? En la tierra. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta el cielo. ¿Quién estaba al final de la escalera? Dios. San Juan 1:51. ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? Y desde ahora verás a los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es esa escalera? Cristo Jesús. Y yo le pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Querido, querida, Dios se ha empeñado completamente para que usted pueda regresar a la casa del Padre. Pablo nos explica entonces en Romanos capítulo 5, versículo 12, que hamartía, pecado, significa fallar al blanco. ¿Cuál es el blanco? El camino de la felicidad. La Biblia dice que los impíos son como la mar, nunca estar en calma. No puede haber paz sin Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Más adelante Pablo establece otra palabra para pecado, que significa pasarse de la meta. Tan malo es no atinar al blanco como pasarse del blanco. Así que él dice transgresión, pasarse de la meta. Otra palabra interesante que Pablo, estoy resumiendo, otra palabra interesante que Pablo utiliza aquí en el capítulo 5 para hablar del pecado es dar un paso en falso. Y otra palabra es no escuchar a Dios. De manera que las personas que no tienen a Cristo tienen un serio problema. Número 1, fallan al blanco. No pueden ser felices. No pueden alcanzar el camino de la felicidad. Porque el camino de la felicidad está en la palabra de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Número 2, se pasan de la parada. Número 3, dan pasos en falsos. Y número 4, no entienden, no escuchan a Dios. ¿Me permiten trabajar esta idea un minutito ahí? ¿Me lo permiten o no lo permiten? ¿Aceptan un examencito? Aunque les duela.
Le va a doler este examen. ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? San Juan capítulo 10, vamos rapidito. San Juan capítulo 10. Necesitamos llegar a lo que es adoptados, pero necesitamos aclarar estas cosas. San Juan capítulo número 10. Oiga las palabras del Señor Jesús. ¿Usted cree en Cristo Jesús, verdad que sí? Oiga lo que dice Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 14. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué cosa? Mis ovejas, y las mías me conocen. Mi pregunta, ¿tiene Cristo ovejas o no tiene ovejas? ¿Sí o no? ¿Tiene ovejas repartidas por todo el mundo? Sí, Señor. Por eso hay que ir de país en país, de ciudad en ciudad, de nación en nación, recogiendo las ovejas que son de Cristo. No es que Él separó una de otra, es que las personas aceptaron lo que Él hizo y se constituyen ovejas de Cristo. Y hay otros que no quieren ser ovejas de Cristo. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, ¿qué dice ahora? Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, ¿qué dice ahora? Que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, ¿y qué cosa? Y un pastor. Cada mes del año nosotros estamos en un lugar diferente del mundo. ¿Haciendo qué cosa? Recogiendo las ovejas del Señor. Si usted no es oveja del Señor, no se preocupe. Sencillamente al final se lo lleva el diablo y el Señor lo destruye y se acabó. Pero si usted es oveja del Señor, usted oirá la voz del Señor, usted escuchará y entenderá la voz del Señor y usted pertenecerá entonces y vendrá al redil del Señor. ¿Se entiende o no se entiende? No hay que angustiarse, hay que presentar la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Y yo le pregunto, ¿estamos predicando la palabra de Dios, sí o no? ¿Estamos leyendo la Biblia, sí o no? Si usted es oveja del Señor, usted seguirá la palabra de Dios. Si usted no es oveja del Señor, no hay que preocuparse. ¿El joven rico era oveja del Señor? ¿Usted está seguro? ¿Era oveja del Señor el joven rico? No, porque no siguió a Jesús. Saqueo, que era un ladrón, era un cobrador de impuestos. ¿Siguió a Jesús? Mateo, ¿siguió a Jesús? Entonces usted tiene que decidir, oiga, ¿se acuerdan de un tipo que estaba muriendo en la cruz al lado de Jesús por malo, por ladrón, ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eran dos. Mamá me decía el buen ladrón y el mal ladrón. Yo dije, bueno, es un ladrón bueno. Pero el tipo entendió quién era Jesús, ¿sí o no? Aceptó a Cristo como su Salvador y alcanzó salvación y vida eterna. La clave, querido, es si usted hará lo que dice Dios o rechazará lo que dice Dios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Pablo nos está diciendo que somos pecadores y que las ovejas del Señor oyen su voz. Pero los que no son ovejas del Señor, entonces se mantienen en desobediencia. Romanos capítulo 5, versículo 19. Pero si usted es oveja del Señor, usted escuchará la palabra del Señor y usted hará conforme a lo que el Señor quiere que se haga. Número 1, somos pecadores. Número 2, somos enemigos. Número 3, somos impíos. Número 4, somos débiles. Pero gloria a Dios que nos dio a Cristo Jesús para ser reconciliados de nuevo con el Padre Celestial. Mire qué linda es la Biblia. El apóstol Pablo, en esta segunda parte, capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21, utiliza lo que se llaman metáforas. En el capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 26, usa 3 metáforas: justificación, redención, propiciación. La primera metáfora es una metáfora de los tribunales. Justificar significa declarar justo. ¿Nos declaró justo Dios en Cristo Jesús? Sí. ¿Qué significa que nos declara justo? Significa que Él pagó el precio de nuestros pecados y tiene el derecho y la autoridad de declararnos justos si aceptamos lo que Él hizo. Redención es una palabra del mercado de los esclavos. Estábamos esclavizados por el pecado. Cristo vino y pagó el precio de nuestro rescate. Pagó un rescate. Nos rescató del pecado. ¿Sí o no? ¿Con qué pagó? Con su sangre. ¿Pagó o no pagó? Entonces somos rescatados. Número 3, propiciación, expiación. Es una figura del santuario.
¿Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sí o no? Así que Pablo utiliza una metáfora de los tribunales, una metáfora del mercado de esclavos y una metáfora del santuario. Pero Pablo dice, todavía me falta algo. Así que se inventa una metáfora, la palabra reconciliación. Reconciliar significa hacer la paz entre dos partes. Cuando el esposo tiene un berrinche con la esposa, necesitan que lo reconcilien con su mujer, ¿sí o no? Así que había un berrinche entre Dios y nosotros. Y Cristo vino a reconciliarnos. ¿Nos reconcilió sí o no? Pero reconciliación es una imagen de la familia, de la casa. No es del santuario, no es de mercado de esclavos, no es de tribunal. Es de la familia. El papá se reconcilia con sus hijos. Y se logra en Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces ahora volvemos a la casa del Padre y somos hijos e hijas del Dios Altísimo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Usted no puede vivir como lo que usted es si usted no sabe que lo es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Imagínense que se descubre mañana que usted es hija de un rey y usted es una princesa y es multimillonaria. Mamacita linda, ¿usted va a ser la misma persona el día anterior? No, jamás, compadre, jamás. Jamás. Se acabó el mundo porque ustedes somos o no somos hijos de Dios. Murió o no murió Cristo por nosotros. Todo el plan de salvación, toda la teología de Romanos es hacernos entender quiénes somos y a dónde nos ha colocado Dios. Y esta semana vamos a descubrir quiénes somos y qué ha hecho Dios por nosotros. Y entonces viviremos como lo que somos, hijos e hijas del Dios Todopoderoso. ¿Se entiende o no se entiende? Pienso que tenemos tiempo para entrar donde debemos entrar. Pregunta número 1. ¿Los gentiles y los judíos son pecadores, sí o no? Sí. ¿Murió Cristo por los pecadores? Sí. ¿Quiere reconciliarlos con Dios? Sí. ¿Se pagó el problema del precio del pecado? Sí. ¿Dios resolvió el problema del pecado? Sí. Sí, Dios resolvió todo eso. La pregunta es, si usted acepta lo que Dios ha hecho por usted o lo rechaza. Si usted es una oveja del Señor, escuchará la voz de Dios y hará como Dios dice. Si usted no es oveja del Señor, no hay problema. Por eso en la Biblia se habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. A los escribas y fariseos Cristo le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y se lo dijo de frente. Es homicida desde el principio. Por eso ustedes me quieren matar. Entonces asegúrese usted que es hijo de Dios. Oiga, ¿podemos calentar un poco la cosa? San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos rápido. A mí me gusta calentar la cosa porque así la gente se espanta y abre los ojos. Mire qué cosa linda. Dice San Juan 1, 12 y 13. Dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. ¿Podemos ser hijos de Dios, sí o no? ¿Pueden las damas ser hijas de Dios, sí o no? Sí, todo por lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. ¿Cómo lo logramos entonces, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a Romanos 8, 15 y veamos cómo Dios nos ayuda con el tiempo que nos queda. Romanos 8:15. Todo lo que hemos dicho es para entender la necesidad que tenemos de ser reconciliados con Dios y adoptados en su familia. Por último, hagamos un breve repaso. Nos enseña el apóstol Pablo que sin Cristo somos débiles, somos impíos, somos pecadores y somos enemigos, ¿sí o no? Sí. Nos enseña el apóstol Pablo que sin Cristo estamos en pecado, que fallamos al blanco, ¿sí o no? Sí. ¿Nos enseña Pablo que nos hemos pasado de la parada? Sí. ¿Que hemos dado pasos en falso? Sí. ¿Que no escuchamos a Dios? Sí. Esa es la condición de una persona que no tiene a Cristo. Pero cuando la persona acepta a Cristo, entonces la persona es adoptada de nuevo en la familia de Dios. ¿Qué es ser adoptado? En la época del apóstol Pablo, una persona que era adoptada era una persona que tenía todos los derechos legales de un hijo legítimo.
¿Derechos legales de quién? De un hijo legítimo. Así que entre los romanos y los griegos, si usted adoptaba a un niño, ese niño tenía derecho a toda su fortuna. Pero había toda una ceremonia. Y la ceremonia se hacía en público. Cuando usted se bautiza, ¿lo tiene que hacer en público o en privado? En público. ¿Qué significa eso? Que usted está siendo adoptado en la familia de Dios. Que usted ahora es miembro de la familia de Dios y es templo del Espíritu Santo. Veamos esta ceremonia en la época de Pablo, en público, y entonces vamos a entender el valor legal del santo bautismo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Usted decidía ser adoptado por una familia. Imagínese un senador del Imperio Romano que quería adoptarle a usted. Un tipo sumamente rico, de muchísima influencia. Se hacía la vista pública en la plaza de la ciudad. Aparecía el senador con todo su equipo, vestido como lo que era, y aparecía usted. La gente estaba presente. Quien hablaba primero era usted. Usted declaraba públicamente que rechazaba y renunciaba, número 1, a su familia. Número 2, a su nombre. Y decía a todo mundo, desde hoy renuncio a mi familia. Y desde hoy renuncio a mi nombre. Así que usted quedaba públicamente sin familia y sin nombre. Entonces hablaba el que lo iba a adoptar. Se ponía en pie y decía, a esta persona le adopto en mi familia y desde hoy se llamará fulano de tal. Ya tenía nombre. Y número 2, decía, y todas sus cuentas, todas sus deudas, yo me hago garante. Él le debe a alguien y todo lo que estaba allí presente, que a él le debía, levantaban la mano. Y el tipo decía, alguien levantaba la mano y decía, pago. Todas las deudas de esa persona pasaban al que lo estaba adoptando. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando la ceremonia de adopción terminaba, él terminaba con un traje de la familia y con todo el derecho a la fortuna de la familia. Mi pregunta, ¿vino Cristo a lograr eso, sí o no? Ahora, en Cristo, cuando usted es bautizado, está diciéndole al público, al universo, a los ángeles, a los demonios, todo el mundo, renuncié a mi vida de pecado, renuncié a mi familia de la tierra, ahora yo soy un hijo o una hija del Dios Altísimo y ahora soy miembro de su familia. ¿No dice Cristo que nos dará un nombre nuevo cuando venga? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces ahora somos recibidos en la familia de Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido entender esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La mayoría de los cristianos no saben esto, por eso no viven a la altura de lo que son. ¿Por qué no saben lo que son? ¿Es así o no es así? La iglesia cristiana no es un club. La iglesia cristiana es un cofre donde están atesorados los tesoros de Dios. La iglesia cristiana es una familia donde viven los hijos y las hijas del Dios Altísimo. Los cristianos no son príncipes ni princesas. Los cristianos son reyes y reinas que el Señor hizo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Es tan hermoso que cuesta creerlo, pero la Biblia lo dice y nosotros creemos en el Dios Todopoderoso de la Biblia. ¿Sí o no? Ser adoptado significa que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ser adoptado significa que ahora nosotros somos miembros de la gente de su casa. Ahora somos hijos legítimos de Dios. Ya no tenemos nada que ver con el diablo. Ahora nosotros somos miembros de la familia del cielo. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces ahora somos ungidos del Espíritu Santo. Leamos un par de versículos. Mateo 5, versículo 9. Vamos rapidito. Mateo 5, 9. Hay tanto que decir. Mira lo que dice el Señor Jesús. ¿Cómo dice Mateo 5, 9? Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Mateo 5, 9. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. San Lucas 6, 35. ¿Qué dice Lucas 6, 35? San Lucas capítulo 6, versículo 35. ¿Qué dice? Dice el verso 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello
nada, y será vuestro galardón grande, y seréis, ¿qué cosa? Hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mi pregunta, ¿está diciendo la Biblia que necesitamos llegar a ser hijos de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Sí, Señor. No diga soy hijo de Dios porque usted lo dice. Deme las pruebas de que es un hijo de Dios. Deme las evidencias. Y eso, por eso es tan interesante entender y comprender la palabra de Dios. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Si el Espíritu no le guía a usted, entonces usted no es un hijo de Dios. Cuando una persona es bautizada, ¿es ungida del Espíritu Santo, sí o no? Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? Entonces necesita dar los pasos apropiados. ¿Se entiende o no se entiende? Y recuerde que es un asunto legal. El pecado es transgresión de la ley. Pero el pecado es fallar al blanco. ¿Qué es fallar al blanco? No vivir conforme a las enseñanzas de Dios, no vivir conforme a la Torá de Dios, no vivir conforme a lo que Dios estableció. Pecado significa que usted dio un paso en falso. Pecado significa que se pasó de la parada. Pecado significa que no escucha a Dios, que no está de acuerdo con Dios, que no le cree a Dios, que no entiende a Dios, que no recibe la palabra de Dios. Si Dios te dice, tiene que brincar, comienza a brincar, compadre. No, pero ¿para qué brincar? Mire, brinque, comience a brincar. Y después que usted esté brincando, pregúntele a Dios. Haga primero lo que Dios dice y luego entonces averigüe. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Un momento. Explícame, Señor. No me explique nada. ¿Qué es lo que quiere? Que brinque. Brinco, me pongo a brincar. Cuando empiezo a sudar, Señor, dime, mi hijo, ¿estoy brincando? Sí, veo que estás brincando. Y ya estoy sudando, sí. ¿Y para qué tengo que estar brincando? Pero yo estoy brincando, ¿eh? Pero ¿qué hace el ser humano? Primero cuestiona a Dios, ¿o no? Y quiere que le expliquen. Y que le den detalles. Papá dice, no te equivocaste. Averigua tú los detalles. Por eso te di la Biblia. ¿Estamos averiguando los detalles, sí o no? ¿Cuándo murió Cristo? Cuando éramos pecadores. ¿O no? ¿Sí o no? Pues si Cristo murió cuando aún éramos pecadores, Dios está empeñado en mi salvación. Yo no necesito que me expliquen más. Pero si me amó siendo malo, si me amó siendo su enemigo, si me amó siendo un pecador, si me amó siendo débil e impío, pero ¿cuánto no me va a amar más ahora que ahora soy su hijo? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué tanta resistencia a Dios? En cada rincón de la tierra que voy, encuentro la misma situación. La gente peca no porque es mala, la gente peca porque es débil. Y mucha gente se perderá porque no saben. Y usted dirá, no, tranquilo, ¿saben lo que es ser ignorante y lo que es ser inocente? ¿Lo saben o no lo saben? Un inocente, el que no ha tenido tiempo de aprender. ¿Recuerdan al bebecito David Marcos Escobar que tenía en los brazos? ¿Es ignorante o inocente? No ha tenido tiempo de aprender. Y el ignorante, que aún teniendo el tiempo de aprender, no aprendió. ¿Se entiende o no se entiende? Como que duele, ¿no? Seamos honestos. ¿Verdad que hemos desperdiciado mucho tiempo en cosas que no tienen valor? ¿Sí o no? Entonces necesitamos redimir el tiempo. Volver a la palabra de Dios y aceptar lo que Dios dice. Y entonces el apóstol dice, entendiendo que es tiempo ya. Es tiempo de redimir el tiempo, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea el nombre de Dios. Es la razón por la que estamos aquí con ustedes. ¿Podemos ver un par de versículos más? Oiga, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? ¿Nos está explicando la Biblia nuestra salvación? Dios lo ha hecho todo. Doy gloria a Dios que me permitió entender esto cuando era un adolescente. Cuando le di mi corazón a Jesús tenía 19 años. Ahora he pasado más tiempo con el Señor que el tiempo que pasé del otro lado. Y doy gloria a Dios. Y me encanta en el mundo entero cómo personas adultas, personas maduras, personas jóvenes, personas menos jóvenes y jovencitos entienden esto
y le entregan su corazón a Jesús. Y yo le pregunto, ¿verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, déjeme poner un poco de miel en la boca. Cuando mi hijo estaba chiquitito, nunca había probado nada dulce. Y bueno, uno siempre tiene travesura, aunque uno se hace adulto, pero uno siempre hace travesura. Y un día le dije a mi esposa, yo estoy loco por ver el negrito cómo saborea la miel. Y me dice ella, no, todavía no, ¿está bien? Me esperé hasta que un día de la gana no me hago, ya. Yo nada más le decía, bebé, hay una cosa que se llama miel. Ay, cuando tú saborees eso, mi negro, tú te vas a volver loco, porque eso es dulce. Y el chiquitín me decía, oh, Dios mío, tú no tienes idea lo sabrosa que es la miel. Y llegó un día que dije, no, ya yo no aguanto el deseo de hacerle la maldad al chiquitín hay que ponerle a probar su miel. Y un día que la mamá se descuidó, agarré un asunto de miel y le entré el dedo y digo, chiquitín, prueba esto, tú verás qué rico esto. Y dice así, le entré un poquito en el labio, ay, mamacita linda. Cuando él saborea eso, me mira y se ríe y empieza a chuparse el labio. Y después que se le acaba, dice, digo, estate tranquilo, estate quieto. Y llega la mamá, ¿y qué es lo que le pasa? Se hace, dice, ¿qué será que le molesta el labio? Digo, no, ¿quién sabe lo que ese muchacho? ¿Le puedo poner un poco de miel a usted ahora? Se va a querer más. ¿La quieren o no la quieren? Dios es tan lindo que nos presenta en la Biblia figuras de lo que Él quiere con nosotros. Nadie le ama a usted como Dios. Pero el afán, el empeño de Dios es estar tan cerca de usted, estar tan íntimamente mezclado a usted, que humanamente hablando no se pueden explicar las palabras que aparecen en la Biblia. ¿Quieren que le muestre una frase que no la podemos explicar? ¿La quieren o no la quieren? Romanos 8:15, como comenzamos. Aquí le va un poquito de miel para que quede con deseo de oír más. Romanos 8:15. ¿Qué dice el versículo 15? Aquí fue que comenzamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué dice ahora? El espíritu de adopción. ¿Y qué dice? Por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo decía Abba, Padre, lo que estaba diciendo es, Señor, hay una relación tan íntima entre usted y yo, nos conocemos tan íntima y profundamente, estamos tan íntimamente ligados, nos amamos de tal manera que nos confundimos en un abrazo de amor, porque somos el uno para el otro. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Y entonces a través de Cristo podemos vivir esa experiencia de una intimidad profunda con Dios. A eso quiere Dios llevarnos. A eso quiere Jesús que lleguemos. ¿Se entiende o no se entiende? No solo decir me salvé y me metieron en el cielo. No. Sino una relación íntima y estrecha con Dios. ¿Le gustaría a usted esa relación con Dios? ¿A cuánto le gustaría? Esa es la salvación. Esa es la experiencia hermosa. No hablar acerca de Dios, sino hablar acerca de mi Padre. Hablar acerca de mi Redentor. Hablar acerca de mi Salvador. ¿Puede leer un versículo que nos ayude a entender eso? 1 Corintios capítulo 2. Esta otra gotita de miel, esta es ágave, para que no le haga daño. Y con esta vamos a terminar. Mire lo que dice Pablo. Pastor, pero entonces sí, es algo profundo. Pero entonces sí, mire lo que dice Pablo. Capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué cosa? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya Dios nos reveló cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Quién nos la reveló? El Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. ¿Pablo vivió una experiencia maravillosa con Dios? Sí. ¿Dio Pablo un paso atrás para alejarse de Jesús? No. Y fue firme hasta que le cortaron la cabeza. Pedro murió crucificado, ¿sí o no? Andrés murió crucificado, ¿sí o no?
Sí. Santiago murió atravesado por una espada, ¿sí o no? Sí. Y si usted mira, todos los discípulos, con excepción de Juan, murieron como mártires. ¿Por qué? Porque lograron, por el Espíritu, una relación íntima y estrecha con Dios y pagaron con su muerte, pagaron dando su vida, su relación íntima con el Dios Todopoderoso. ¿Necesitamos esa experiencia? ¿Sí o no? Entonces colóquese en pie conmigo si usted sabe que necesita esa experiencia. Cuando la gente vea esa experiencia en nosotros, cuando la gente vea que tenemos una relación íntima y estrecha con Dios, cuando la gente vea que vivimos lo que ellos necesitan vivir, entonces se entregarán a Jesús. Como dice Jesús, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que seamos una sola cosa. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y mi Padre vendrá y yo vendré y haremos morada en él. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, el mundo necesita ver a Cristo en nosotros. En esta semana les ruego, en el nombre de Jesús, vaya de rodillas ante el Señor y pídale perdón por las faltas que usted haya cometido. Llame a un hermano o la hermana que usted tenga algún problema, alguna dificultad. Pongámonos de acuerdo, abramos el corazón, confesémonos las ofensas unos a otros, preparemos la casa y veremos al Espíritu derramarse en este lugar en esta semana. Y muchas almas que están en el Valle de la Decisión se entregarán a Cristo Jesús. Amigos y amigas, si usted sabe que ya el Señor le está llamando, no mire a los lados, mire arriba y mire a Cristo. Le decíamos anoche que el Padre dice, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ya no difiera, ya no retenga su decisión de arreglar su vida con Dios. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es tarde, el tiempo se acaba y el poco tiempo que nos queda es para preparar la maleta y recibir a Cristo en la nube de los cielos. No perdamos más tiempo. El mundo necesita conocer de Dios y sabrá de Dios por nuestro testimonio. Y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría a usted ser el testimonio que Dios necesita para que la gente se entregue a Jesús? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Manténgala en alto. Eso significa que usted está decidido a que Cristo venga y le lave con su sangre preciosa. Cristo venga y le unja con el Espíritu Santo. Cristo venga y le vista con su manto de justicia. Cristo venga y le transforme con su gracia bendita. Todo lo hace el Señor Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, levantamos la mano, cada uno de nosotros, para decirle, sí, venga Señor Jesús a nuestra vida. Lávenos con su sangre preciosa, habilítenos y capacítenos con su Espíritu. Haga de nosotros instrumentos del cielo para dar a conocer la belleza y la santidad de nuestro Dios. Que nuestra vida sea un testimonio vivo, Señor, que inspire a otros a entregarse a Jesús. Y esta semana, Padre, déjenos ver la gloria suya manifestada en nuestra vida. Que el Santo Espíritu nos transforme, que el Santo Espíritu nos cambie, que el Espíritu Santo nos convierta en personas arrepentidas y que a través de cada uno de nosotros, cientos de personas en esta semana puedan ver y puedan escuchar que hay salvación en Cristo Jesús. Bendiga al pastor de esta iglesia, Señor. Bendiga a cada uno de sus líderes y diríjanos siempre. Extienda su bendición a los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra a través de la radio, la internet o la televisión y que ellos y ellas también, Señor, alcancen salvación en Cristo Jesús. En nuestro anhelo y oración, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.